vamos a entrar en materia rápidamente. Aquí está con nosotros Ernesto Morales, le hablaba de él anteriormente, tiene 26 años, es natural de Bayamo, donde vivió y trabajó hasta su salida el pasado 28 de diciembre, o sea que acabas de bajarte prácticamente, acabas de llegar. Quiero que hablemos un poco de tu trabajo en los blogs como periodista independiente y que tienes además un video que acabas de sacar de la realidad cubana. Buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente, mi saludo para usted y para el público de este programa. Sí, bueno, mi trabajo como bloguero más bien fue una situación coyuntural y a la cual me vi prácticamente obligado. ¿Obligado? ¿Te sancionan por qué? ¿Por qué te sancionan? A mí me sancionan en el mes de abril en la emisora radial donde había estado trabajando. Luego de Radio Bayamo. Sí, Radio Bayamo. Había estado trabajando ahí prácticamente por el servicio social luego de graduarme de la Universidad de Oriente. Los 2 años de servicio social obligatorio que debe cumplirse donde te ubican a trabajar. Entonces estuve trabajando como periodista cultural hasta la muerte de Orlando Zapata Tamayo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la conexión entre tu sanción y la muerte de Zapata Tamayo? Bueno, que yo me negué, entre otras cosas que ya habían ocurrido anteriormente, pero bueno, ese fue de momento la gota fundamental. Hubo 2 gotas fundamentales. La primera fue mi negativa a apoyar en las campañas mediáticas que iban a comenzar a partir de ese momento. Me negué a apoyar la... Ahora, explícame eso, ¿qué te pedían? ¿Qué es lo que querían que hicieras? Desde el propio momento en que muere Zapata y que el periódico Granma publica su editorial en el cual hablaba de la posición oficial del gobierno en ese sentido, que era un delincuente común y demás, se le pide a todos los periodistas del país, en todos los medios, que deben hacer trabajos periodísticos apoyando esa posición oficial. Yo, que me considero ¿Y te daban una línea a seguir de lo que tenías que decir en tu trabajo? Un aproximado, por supuesto. Cada periodista en su sector. En mi caso, que era el sector cultural, yo debía entrevistar a los artistas, a los intelectuales, hacer reportajes apoyando eso. Al yo negarme y al yo decir que eso no coincidía con lo que yo pensaba realmente sobre ese caso, yo soy sancionado 30 días inicialmente, o sea, 1 mes fuera de mi centro laboral. Y bueno, la gota que colmó la copa fue que en esos 30 días Giovanni Sánchez. Yo publico una entrevista que le había realizado hacía apenas unos 2 o 3 meses a la bloguera Giovanni Sánchez, y lo publico, por cierto, a raíz de una entrevista que había salido muy poco tiempo antes a Giovanni con el periodista Salim Lamrani, y bueno, a mí me parecía que era una entrevista un tanto manipuladora. Yo tenía otro documento que periodísticamente era muy conveniente, muy ético publicarlo, y la cuelgo en un blog también en Cuba, en Octavo Cerco. Y bueno, ya cuando regreso de ese periodo de sanción de 30 días a mi puesto laboral nuevamente, ya ahí sí se me entrega la sanción definitiva que me separaba. Por supuesto que a Giovanni la ven como una disidente, pero ¿qué decía en esa entrevista a Giovanni que molestó tanto? No, nada, era una entrevista en la cual yo necesitaba acercarme a una persona tan polémica, si se quiere, tan aplaudida por unos, tan detestada por otros. Y respetada en el exterior. Y respetada en el exterior, efectivamente. Y bueno, yo como periodista sentía la necesidad de acercarme a una figura muy controvertida, pero ya que tenía una voz a nivel internacional. Entonces, sin ser ni siquiera todavía, qué sé yo, amigo o conocido, en la actualidad sí lo somos a raíz de entonces. Pero nada, yo me acerqué a ella como un periodista que necesitaba conversar con ella, y sencillamente una entrevista en la cual yo le pregunto sus puntos de vista con respecto a muchas cosas, sobre todo dándole la oportunidad de responder a aquellas principales acusaciones que tenía, como de que es, bueno, una mercenaria, una agente diseñada para el enfrentamiento y demás. Y el título de la entrevista era Un límite para todos los odios, porque yo digo que basta de que nos configuren a los cubanos un concepto sobre una determinada persona. ¿Eso lo publicas en tu blog, El Pequeño Hermano? No, aún no. Mi blog aún no ha nacido. ¿Surge después? Mi blog surge una vez que soy expulsado. Digo, bueno, yo necesito un espacio donde expresarme. Yo necesito un lugar donde colgar aquello que creo, y ahí es donde surge. Viene el problema con Zapata Tamayo en abril, viene después lo de Giovanni Sánchez. ¿En qué momento abres tu blog y ya te dedicas a lo que es el periodismo independiente? Mi blog nace exactamente a principios de julio. Sí, julio, apenas unos 2 meses después. Ya yo había estado publicando varios artículos en algunos sitios, algunos sitios por supuesto, alejados del periodismo oficial de Cuba, en algunos blogs, hasta que descubro, digo, bueno, yo necesito un espacio para mí. No tiene sentido que yo esté publicando lo que... Y hablando precisamente de ese blog, cubres la huelga de los cocheros en Bayamo y también la tragedia, ¿no?, de un padre que pide un techo para su hijo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a...
esto me lo hicieron ellos para salir de mí momentáneamente, porque realmente me han mandado para un desierto donde no existe electricidad, donde no hay acceso al agua. No hay lugares mejores donde me podrían haber mandado lo que me mandan para aquí para apagarme políticamente, para que yo no les siga diciendo las 4 verdades de la vida que se merecen ellos, como ladrones, como dirigentes que hostigan al pueblo, que hostigan al cubano de a pie, como dirigentes que no tienen una dignidad política ni una dignidad patriótica. Aquí no hay ningún tipo de electrificación. Todo esto que está aquí, ustedes están viendo aquí, somos cubanos que vamos a construir, cubanos de a pie, cubanos que no tenemos vivienda ni tenemos hogares. Mira lo que tenemos derecho a construir. Eso que está ahí, que como solió decir el compañero vicepresidente de la construcción, me dijo que anteriormente lo que yo había construido era una posilga, era un rancho, que yo estaba loco. Esa compañera que vive ahí tiene un niño inválido, tiene 3 niños, incluyendo un inválido, donde mira lo que ha podido construir con el sudor de su frente. Eso no es una vivienda digna para una mujer sola con 3 niños. Eso que está ahí. Y como esos casos existen varios en este país, casos de críticos que no se dan a la palestra pública. Sí, como aquel de allá también. Bueno, ahí teníamos el reclamo de Alexander Otero, este padre que está pidiendo pues un techo decente donde poder vivir con sus hijos. ¿Qué pasó con ese señor? Bueno, hasta el momento en que yo pude, esto fue exactamente el martes pasado, en horas de la mañana, esta filmación. Bueno, esta fue la continuidad noticiosa de qué había sucedido con esta persona que una noche decidió, bueno, hacer algo prácticamente impensable en Cuba, que es hacer una protesta pública. Él levantó unas vigas de fibrocemento. Algo que en cualquier país del mundo es normal y natural y se respeta y se aplaude y sale en la televisión. Pero que en Cuba es un hecho verdaderamente insólito. Y en un lugar muy céntrico de la ciudad plantó sus vigas y dijo, bueno, si no me dan... Perdón, una corrección muy importante, esta persona ni siquiera estaba solicitando una casa, esta persona estaba solicitando un terreno donde lo dejaran construir. Para él construir efectivamente, su casa. O sea, es más aberrante aún, es más básico aún. Entonces, esta persona llevaba alrededor de 11 años reclamando esto. Hacía apenas 2 meses había nacido su bebé, su pequeño hijo. Yo publico las fotos en mi blog y él junto con su esposa y su hijo estaban vagando por la ciudad, durmiendo en varios lugares públicos porque no tenía dónde vivir. Entonces, al hacer esto, al hacer esta especie de protesta pública y políticamente empezar a tomar esto con connotación, porque algo muy importante, la población alrededor de él sí lo apoyó. Y esto, desde mi punto de vista, lo más relevante que tuvo este caso. ¿Cómo lo apoyan? ¿Lo apoyan abiertamente, sin miedo? Sí, en este caso sí, Incluso en otro video que lamentablemente no podemos mostrar porque no tiene prácticamente iluminación, estaba muy oscuro, se escuchan las voces de las personas que estaban allí. Incluso cuando yo estoy tomando ese pequeño video, la noche de la protesta, aparece una persona de la seguridad del Estado que me dice que yo no puedo filmar. Y en el altercado que comenzamos él y yo, donde yo le pregunto por qué yo no puedo filmar, prácticamente yo no tuve que defenderme porque las personas que me rodeaban fueron los que me defendieron, los que dijeron, no, él sí tiene que filmar. Me aguantaron y, o sea, me apartaron para que yo pudiera seguir filmando y fue algo muy interesante que la población está perdiendo en muchos sentidos. ¿Gente joven? De todas las edades, sobre todo vecinos que estaban allí en los alrededores y que se solidarizaron muchísimo con el caso de este hombre que simplemente estaba reclamando, repito, una casa, un lugar donde él poder levantarse su casa. Y estas imágenes que están poniendo en este momento es el lugar que el gobierno le asignó para que él pudiera construir. Un lugar prácticamente despoblado, como se puede ver en las imágenes, en las afueras completamente de la ciudad, donde no hay electrificación y donde no hay agua. Es una manera un poco humillante de decir, bueno, tú lo que querías era un lugar, te lo estamos entregando, ya no te puedes quejar. Bueno, Ernesto, también tú denuncias y pones en tu blog la huelga de los cocheros de Bayamo. Explícanos un poco sobre eso. Sí, a mi juicio estos 2 incidentes en una ciudad que en el periodo revolucionario ha sido bastante dócil. Mi ciudad, yo tengo 26 años y yo nunca había visto ningún tipo de revueltas como esta que están aconteciendo ahora. Aun cuando, aclaro, en nuestra historia fue la ciudad prácticamente una de las más beligerantes, por supuesto, pero bueno, en los últimos años una ciudad bastante estable socialmente. A mi juicio son una muestra del estado de opinión y del estado de ánimo de la sociedad cubana en este momento. Sí, una huelga de cocheros, un paro de aproximadamente 2 días y medio, cerca de 3, en los cuales no trabajaron. ¿Qué sucede?
Los coches en la ciudad de Bayamo son emblemáticos, de hecho son el ícono visual de la ciudad desde los tiempos de la colonia y siguen siendo un medio de transporte fundamental para una población que tiene un transporte urbano pésimo. Entonces, es una ciudad muy pequeña donde las personas se transportan bastante en este tipo de medios que son ya, por supuesto, muy antiguos. Y bueno, a estos cocheros se le elevaron los impuestos de una manera desorbitante y todo lo que debían pagar por seguridad social y demás, ellos, desde luego, deben elevarle el precio a los pasajes en sus coches. Y hubo una protesta popular muy grande. Tengo que ir a una pausa, hay dos temas que quiero hablar contigo cuando regresemos. Uno tiene que ver con el control que quiere tener el gobierno, porque le preocupa tremendamente lo que son las redes sociales, como el caso de Twitter, de Facebook, y también cómo manipulan tu página web, te hacen un montaje. Vamos a una pausa y regresamos con la explicación en las imágenes. Qué bueno que siga ahí con nosotros. Seguimos conversando con Ernesto Morales, periodista y bloguero cubano, un joven que acaba de llegar de Cuba. Vamos a retomar las imágenes y la explicación sobre esa huelga de cocheros en Bayamo de la que nos estabas hablando. Sí, efectivamente, te decía que fue una especie de paro de alrededor de 2 días y medio Porque le suben los impuestos. Sí, le suben los impuestos y al ellos tener que subir, desde luego, el precio de su pasaje a la población, esto creó una especie de caos social. Hubo muchas protestas de la población que de cierta forma no comprendía dónde estaban las culpas reales de ese asunto. O sea, no se trataba de que los cocheros hubieran querido subirles por su cuenta los precios, se trataba de que ellos debían pagar más y todo el mundo debía pagar más. Entonces, a los cocheros no encontrar una solución a nivel de ningún tipo de institución que los protegiera y que respaldara a nivel de negociaciones con el gobierno, ellos dicen, bueno, dejamos de trabajar hasta que esto se resuelva. Eso, como bien usted decía ahorita, eso en cualquier parte del mundo no es noticia, pero en Cuba sí es noticia. En Cuba las huelgas están proscritas. La Constitución cubana es la única constitución del mundo que no reconoce el derecho a la huelga. Entonces, que esto suceda y que esto suceda en una ciudad como Bayamo, donde, le decía, es una ciudad bastante estable políticamente, socialmente, bien dócil, es lo llamativo realmente. Muy bien, vamos a hablar de ese montaje que hablábamos anteriormente. Explícanos el régimen. Las autoridades tienen acceso a tu página y te hacen un montaje. ¿En qué se basa ese montaje? Ellos concretamente lo que hacen es tomar de mi página una imagen, de hecho creo que está puesta de fondo acá en el mismo programa, una foto mía con un pullover rojo que dice Cuba. Esa foto acompañaba un post que yo había publicado con anterioridad y esa foto ellos la manipulan, la trabajan visualmente y ponen un letrero, lo que decía concretamente el letrero era USA Gay, o sea, una especie de manipulación sexual en torno a mí. Antes de que me sigas dando detalles, después vamos a regresar con tu historia, ¿no? Con tus detalles. Vamos a ofrecerles de nuevo un reportaje que hicimos al respecto y para que lo veas, que posiblemente tú no lo has visto. Ahí está. Cuba, el gran hermano. El régimen cubano está utilizando cada vez más agresivamente la Internet y las redes sociales para contrarrestar las opiniones de sus opositores. Las tropas de choque cibernético del oficialismo han arreciado sus ataques contra blogs independientes que emiten información desde la isla, mientras que varios perfiles de Twitter y páginas oficialistas son empleados para difamar a la disidencia interna y a jóvenes que se han desenmascarado de la línea gubernamental. Ernesto Morales, autor del blog El Pequeño Hermano y periodista de profesión, ha sido blanco recientemente de estos ataques. Mediante un operativo cibernético denominado